Bien, hoy vamos a ver esta canción que se llama La Gallina, que está en el tono de La menor. Vamos a tener en cuenta esa tonalidad, esa escala, y aquí en el acompañamiento usaremos La menor, Mi séptima, Sol mayor y Fa mayor. Utilizaremos en este caso el acompañamiento del ritmo en chamamé, que ya hemos explicado en otros videos. Hemos dejado también algunos videos también con ejercicios para trabajar la coordinación, y este es un buen tema también para trabajar la coordinación, que tiene cierta facilidad, cierta mecánica que ayuda a los estudiantes a que empiecen a tocar con las dos manos. Es una versión también que hemos adaptado así, facilitada, para que todos la puedan conocer, tocar y después, bueno, ir a otras versiones más complejas. Vamos a ver entonces la primera parte de esta canción. Empezaremos haciendo una introducción con los acordes de Do, La, ¿sí? Tocándolos ahí 4 veces, y después la nota Mi pasando rápidamente por el Do. ¿Sí? Bien, esto lo vamos a hacer 2 veces, 3 veces, las veces que quieran. Yo lo hice 2 veces y después ya empecé con el tema A. La primera parte, el tema A, va a ser justamente esto. 2 veces. Y después vamos a hacer el acorde del Do, La 2 veces. Re, Si una vez. Do, La nuevamente. Y Si con Sol sostenido. ¿Ahí está? Sería eso. Luego vamos a hacer lo mismo, pero con los acordes de Si y Sol sostenido. La nota Re pasando rápidamente por el Si, y lo repito. Y vamos a cerrar con Re, Si, Mi, Do, Re, Si y Do con La. ¿Sí? Así que esta segunda partecita de esta A, de esta primera parte, es así. ¿Sí? Esto se va a volver a repetir desde el inicio, de la misma manera. ¿Ahí está? De la misma manera que hicimos la parte, la volvemos a repetir para completar entonces las vueltas de esta parte A. Vamos a ver un poco la coordinación. Vamos a empezar aquí con el tono de La menor. Mi séptima. Y La menor. Bien, vamos a ver una cosita acá en la coordinación, ¿sí? Hay una coordinación que se va dando siempre bastante regular, que es en la primera coordinación vamos a hacer primer bajo, segundo, tercer bajo, mano derecha, el acorde del bajo, que sería el cuarto toque del bajo, con la mano derecha, y la mano derecha con esta notita adornada sola, ¿sí? ¿Está? 1, 2, 3. Y el último bajo. La mano derecha va a terminar entonces con esa nota adornada. Esa es una de las coordinaciones que tienen que agarrarle la mano y repetirla muchas veces. Porque en el compás siguiente se repite, en la otra idea, con el Mi séptima se repite también. Y también vamos a ver la otra idea que es importante practicar acá en esta primera parte. Cuando hace esto. O sea, tocaremos primer bajo solo,
segundo bajo, tercer bajo, mano derecha, el bajo solo, mano derecha y cambiamos a mi séptima y el acorde que se sostiene con todos los bajos. Entonces, esta parte será... Si tenemos eso, ya tenemos la coordinación de las rítmicas de la primera parte, ¿sí? Entonces, la idea 1... Y acá la idea 2. La idea 1. Y ahora la idea 2, la coordinación 2. Esto pueden verlo poco a poco. También, si quieren, pueden comunicarse con nosotros. Le podemos dar clases, también partituras. Eso también lo pueden conseguir ahí charlando con nosotros por privado. Y también, ¿por qué no saludarnos? Además, vamos a ver cómo queda las dos manos en su conjunto, ¿sí? Lento, de forma de corrida, esta primera parte. ¿Sí? Esto, como decíamos hoy, se repetirá. Ahora vamos a ver la segunda parte. La segunda parte va a ser en la mano derecha, do, mi, si, re, la, do y si con sol. Vamos a hacer entonces esta misma idea, pero una tecla más atrás. Desde el si voy a hacer si, re, la, do, sol, si, la con fa y me va a quedar así. Ahora voy a empezar una tecla más atrás, desde el la y exactamente el mismo movimiento. La, do, sol, si, fa, la, sol sostenido con mi y por último estos acordes de sextas: re con fa, do con mi, si con re y la con do, ¿sí? Fíjense que las frases siempre empiezan tecla de por medio y se mantienen de esa manera. Abro la mano. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces la segunda parte. Y vamos a ver un poquito aquí lo que pasa en los bajos. Empezamos en la menor, sol mayor, fa mayor, mi séptima y la menor. Repetimos. Sol mayor, fa mayor, mi mayor o mi séptima y la menor. Bien, acá también podemos resumir la segunda parte en una idea, ¿sí? Una idea donde vamos a hacer en la coordinación la nota mi con los dos primeros bajos. Acá tocaremos tercer bajo, mano derecha, el cuarto bajo, mano derecha, y cuando pongo el acorde, primero aparecerá el bajo de
sol mayor y con el segundo bajo y todo el resto, ¿sí? El acorde de la mano derecha. Pasémoslo lento, a ver. Primero, segundo, tercero, cuarto bajo y cambio. Primer bajo, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? Si entendimos eso, en las otras partes es la misma coordinación. Acá cambio un poquito. Dos bajos para ese acorde. Tercer bajo. Cuarto bajo. Y en la menor, ¿sí? Con el acorde de la do, todos los bajos. Entonces. Entonces. De acá volvemos a repetir. ¿Sí? Todo desde el principio. Hacemos la parte A dos veces, la parte B una vez y cuando la repetimos, acá vamos a hacer, nos vamos a quedar en el Fa, ¿sí? Y vamos a conectar con un final típico del chamamé. En la mano derecha vamos a hacer Mi con Sol sostenido, Re con Fa, Do con Mi, Si con Re y La con Do. Bien, esto entonces si lo tenemos. Por último vamos a hacer el acorde de La menor con 4 notas. La, Do, Mi, La. ¿Sí? Algo que también agregué en el final fue como un último llamado, imitación de la gallina. Y después el acorde. ¿Sí? El acorde final. Bien, entonces tenemos aquí. ¿Sí? Tenemos ese final. Bien, vamos a ver entonces aquí qué pasa en los bajos. Esto va a suceder, este final, en la parte donde estemos acompañando con Mi séptima. Pero acá vamos a hacer, o sea, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido y La. Primero acompañamos con el ritmo y aquí haremos el conector. Si cuesta mucho el conector, simplemente marcaremos aquí en el final Mi séptima con los dos botones y nuevamente La menor. ¿Sí? Una forma de simplificarlo también para hacer una coordinación fácil. Entonces, el final me quedará. Hizo de la forma facilitada y si no, de esa manera. Después el llamado de la gallina. Cada vez más lento para que tenga esa sensación de reposo. Y el acorde final de la tonalidad. ¿Sí? Vamos a tomarlo de un poquito más atrás, desde la parte B.
Acá también yo tomé esta posición, mi y fa sostenido hacia abajo, mi, fa sostenido, sol sostenido y la. ¿Sí? Es lo mismo que hacia arriba, como les quede de la mejor manera. Y hasta aquí llegamos entonces con el video tutorial, espero que lo hayan disfrutado, como siempre escríbanos aquí en los medios de comunicación por partituras, clases, videos, saludos, lo que necesiten consultarnos. Y además, como siempre, les pedimos que se suscriban a este canal, activen la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos, nos dejen un comentario también sobre este video, qué les pareció, cuál más podemos hacer. Siempre todas las sugerencias son muy bienvenidas. Les mando desde aquí un gran abrazo y que disfruten de esta hermosa canción junto a sus acordeones. Un gran abrazo. Hasta luego.